Miserables políticos que se vendieron dejando a un país en ruinas. Hoy gozan de excesivos privilegios, grandes fortunas, de impunidad ante su corrupción. Nefastos periodistas que vendieron su ética manipulando a las masas. Incongruentes defensores de la libertad de expresión que lograron despegar sus incipientes carreras a base de contaminar a la población omitiendo, mintiendo y distorsionando la realidad. Viciados blogueros que se vendieron a los medios convencionales truncando la libertad de información en la red. Muertos de hambre, de fama y fortuna que en la primera oportunidad olvidaron sus principios y zarparon del barco como ratas en medio de una imparable tempestad. La lista podría ser interminable, pero en la escena política hay actores que han marcado su paso, sepultando su reputación a cambio de pertenecer a la élite del poder, o al menos obtener las migajas que les sobran a los poderosos. Una corrupta mujer enamorada, priista desde las entrañas, pero con un traje de izquierdista defensora de los derechos ciudadanos. Muy poco duró el encanto de Rosario Robles, vinculada sentimentalmente con delincuentes, autora intelectual de grandes desfalcos y amiga entrañable de Salinas de Gortari. Rosario hoy sigue su camino plagado de corrupción, abusando del hambre de los mexicanos. El que iba a sacar al PRI de Los Pinos no solo terminó formando parte de ellos. Cínicamente, Vicente Fox, de ser un politiquillo en austeridad, terminó su sexenio multimillonario y hoy se codea con las más altas esferas del poder, activo promotor de la legalización del narcotráfico, mismo que él potencializó, del cual se hizo millonario y hasta le alcanzó para ser accionista en Pemex. Penoso el caso de Jesús Zambrano, un día alegando la compra de votos en la elección 2012, al otro sentado firmando un pacto que terminaría por aniquilar a los mexicanos, muerto de hambre, que se trató de lavar las manos demasiado tarde. Ciro Gómez Leiva y Denise Merker tienen algo en común, más allá de ser unos arrastrados ante el poder. Inolvidable su lucha por conservar CNI Canal 40, arrebatado de las manos por la corrupta, mojigata y blanqueadora de dinero Televisión Azteca, desafiando al sistema desde su pequeña trinchera, haciendo un periodismo arriesgado y valiente. Hoy ambos comparten millones que no les alcanzan para figurar en el rubro de la credibilidad, sometidos lacayos que simulan hacer periodismo de calidad a las órdenes del señor presidente. Por cierto, un patrón espléndido que da grandes incentivos para acallar sus conciencias cada vez más lejos de la ética. El gran Víctor Trujillo llegó hasta donde pudo. Broso, su más famoso personaje, cuestionaba, incomodaba a los poderosos y era aclamado por las masas.
Un día Televisa le encontró el precio a su ética, principios y valores, convirtiéndolo en un triste payaso a las órdenes del sistema. Mientras que los medios masivos convencionales tienen acaparada la atención de millones, víctimas de su manipulación, enajenación y distorsión de una realidad cada vez más insostenible, la llegada de Internet y en particular las redes sociales han sido una bocanada de aire fresco, un lugar sin límites que de manera global expone las verdades que durante años se empeñaron en callar, surgiendo una gran cantidad de activos promotores de información. Lamentablemente, muchos informadores de la red crecieron con Televisa y calladamente soñaron con ser un lector de noticias más del canal de las estrellas. Casos decepcionantes al por mayor. Un Federico Arreola, amlista de corazón, activo promotor del proyecto de Andrés Manuel, terminó cediendo su Sendero del Peje ante los encantos de Peña Bombón, cambiando su línea editorial en favor del ahijado de Salinas a cambio de constantes sumas que rebasan los 100,000 pesos. Un revolucionario que sin miedo cuestionaba duramente el podrido sistema, Luis Cárdenas traicionó sus convicciones de un videoblog a otro incongruente personaje que ni siquiera tuvo la decencia de explicar cuánto costó su cambio tan radical. Y penosos casos de blogueros que desinformaban desde el inicio, tomando con humor las grandes tragedias del país. El Junior, Chumel Torres, seguido por millones, no tardó en mostrar por completo su verdadera intención de ser el nuevo Loret de Mola. Carente de talento y sobrado de confianza, jamás pudo ser creíble cuestionar al sistema que a todas luces ama pertenecer. A lo largo de la historia es una constante que muchas personas olviden sus valores, principios, convicciones e ideologías. La realidad nos rebasa de sobremanera en gran cantidad de casos. Unos deciden vender su alma al diablo, traicionar a quienes creyeron en ellos, resolviendo de momento las carencias que se disipan ante las grandes sumas que compran sus conciencias. Pero se olvidan que la vida cobra grandes facturas por errores cometidos. Otros optamos por mantener la congruencia sumidos en la más profunda austeridad, pero sin perder jamás la paz de una conciencia tranquila. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sat, productor de medios audiovisuales.